El monstruo maldito de Ambrose Bierce. Capítulo 1. Lo que está sobre la mesa no siempre se come. Un hombre estaba leyendo algo escrito en un libro bajo la luz de una vela de aceite, situada en el extremo de una sencilla mesa. Se trataba de un libro viejo de cuentas muy usado y al parecer con una letra que no era demasiado clara, porque en ocasiones acercaba el libro a la vela para poder verlo mejor. En esos momentos una mitad de la habitación se quedaba en sombra y solo era posible adivinar unos rostros borrosos, los de los 8 hombres que estaban acompañando al lector. De ellos, 7 estaban sentados, sin moverse y en silencio, junto a unas paredes de troncos estriados, y debido a la escasa dimensión del cuarto, a una escasa distancia de la mesa. De haber extendido uno de sus brazos, cualquiera de ellos habría podido tocar al 8º hombre, que extendido boca arriba sobre la mesa, con los brazos unidos a los costados, estaba cubierto en parte con una sábana. Era un muerto. El hombre del libro estaba leyendo en voz baja. Todos aparentaban esperar que algo sucediera, excepto el cadáver. Una sucesión de extraños ruidos de angustia nocturna se introducían por una abertura que hacía las veces de ventana. El largo aullido innombrable de un lejano coyote, la constante agitación de los insectos en los árboles, los extraños sonidos de las aves nocturnas, tan diferentes del canto de los pájaros durante el día, el zumbido de los grandes escarabajos que vuelan en desorden, y todo esa coral indescifrable de ligeros sonidos que cuando se interrumpen de golpe creemos haberlos oído, solo a medias, y con la sospecha añadida de haber sido algo indiscretos. Pero nada de todo esto era percibido en aquella cuadrilla. Sus miembros, según se podía apreciar en sus ariscos rostros con una pálida luz, no parecían compartidarios de prestar su atención a cosas insignificantes. Sin duda alguna eran hombres de los alrededores, granjeros y leñadores. El que leía era algo diferente, tenía algo más de hombre de mundo. Era refinado, aunque su vestimenta dejaba ver una cierta relación con el rostro. En San Francisco, su ropa apenas habría resultado aceptable. Su calzado no era el propio de la ciudad, y el sombrero que había a su lado en el suelo, pues era el único que no lo llevaba puesto. No podía considerarse como un adorno personal sin que perdiese todo su sentido. Poseía un rostro agradable, a pesar de mostrar una cierta severidad consentida y cuidada en función de su cargo. Era el juez, y como tal estaba en posesión del libro, que se había hallado entre los efectos personales del cadáver, en la misma cabaña en que se estaba desarrollando la investigación. Al terminar de leerlo, se lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. En ese mismo instante la puerta se abrió y entró un joven. Era evidente que no había nacido ni se había criado en la montaña. Vestía como la gente de la ciudad, pero su ropa estaba llena de polvo, ya que había galopado desde muy lejos para poder asistir a aquella reunión. Solo el juez le hizo un leve saludo. «Le esperábamos», exclamó. «Es necesario finiquitar este asunto esta misma noche». «Siento que hayan tenido que esperar», dijo el joven, sonriendo. «No me marché con la intención de eludir su citación, sino para poder enviar a mi periódico un relato de los hechos, como el que creo quiere ahora oír de mí. Un relato que tal vez difiera de que va a hacernos aquí bajo juramento», dijo el juez sonriendo. «Como usted quiera», le replicó el hombre, enrojecido intensamente. «Aquí traigo una copia de la información que envié a mi periódico. No se trata de una crónica, pues resultaría difícil de creer, sino de una especie de cuento. Me gustaría que formase parte de mi testimonio». «Pero ha dicho que es difícil de creer». «Eso no es asunto suyo, señor juez. Si yo juro que es cierto».
El juez se mantuvo en silencio durante unos instantes, con la cabeza reclinada. El resto del grupo conversaba en voz baja sin poder apartar la mirada del rostro del cadáver. Pasado un rato, el juez levantó la vista. Continuemos con la investigación, dijo. Todos los presentes se quitaron el sombrero y el joven prestó su juramento. ¿Cuál es su nombre?, preguntó el juez. William Harker. Su edad, 26 años. ¿Conocía al difunto Hugh Morgan? Sí. ¿Estaba junto a él cuando falleció? Sí, muy cerca. ¿Y cómo puede explicarse su presencia? Había venido a visitarlo para ir de casa. Además, también quería estudiar su forma de vida, tan extraña y solitaria. Parecía un buen ejemplo para el personaje de una novela. Suelo escribir cuentos. Y yo a veces los leo, dijo el juez. Gracias. Leo cuentos en general, no me refería solo a los tuyos. Algunos de los presentes se echaron a reír. En los ambientes cerrados se aprecia mejor el humor. Los soldados suelen reír con facilidad en los armisticios de las batallas, y un chiste en una capilla mortuoria suele hacernos reír, para sorpresa de todos. Cuéntenos los hechos relativos a la muerte de este hombre, le dijo el juez. Puede utilizar todas las notas o apuntes que quiera. El joven lo extendió. Extrajo un manuscrito del bolsillo de su chaqueta y tras aproximarlo a la vela, pasó sus páginas para encontrar el fragmento que buscaba, y entonces empezó a leer. Capítulo 2. Lo que puede suceder en un campo de avena silvestre. Apenas había amanecido cuando por fin abandonamos aquella casa. Íbamos cazando codornices, cada uno con una escopeta, y nos acompañaba un perro. Morgan comentó que la mejor zona estaba justo detrás de un cerro, que me señaló y lo cruzamos a través de un sendero rodeado de arbustos. En ese lado del terreno era muy llano y estaba cubierto totalmente de avena silvestre. Cuando logramos salir de la maleza, Morgan iba algunas yardas delante de mí. De pronto oímos muy cerca a la derecha y enfrente el ruido de un animal que se batía violentamente entre los matorrales. «Es un ciervo», le dije. «Ojalá hubiésemos traído un rifle». Morgan, que ya se había detenido a examinar aquellos arbustos, no dijo palabra, pero había cargado los 2 cañones de su escopeta y se disponía a disparar. Parecía un poco excitado y eso me sorprendió, ya que era famoso por su sangre fría, incluso en los momentos de repentino y próximo peligro. «Vamos», le dije, «no intentarás matar a un ciervo a base de perdigones, ¿verdad?» No me contestó, pero al volverse hacia mí pude ver su rostro y me quedé asustado por su expresión de angustia. Entonces me di cuenta que ocurría algo serio, y lo primero que me vino a la mente fue que nos habíamos encontrado con un oso. Me colgué la escopeta y caminé hasta donde estaba Morgan. Los arbustos ya no se movían y había cesado el ruido, pero mi amigo seguía observando aquel lugar con la máxima atención. «¿Pero qué pasa? ¿Qué diablos es ese bicho?», le pregunté. «Ese monstruo maldito», me contestó sin darse la vuelta. Su voz sonaba ronca y algo extraña. Temblaba. Iba a comentar algo cuando me percaté que la avena que había en torno a aquel lugar se estaba moviendo en una manera inexplicable. No soy capaz de describirlo. Era como si empujada por ráfagas de viento, no solamente oscilara, sino que además se tronchaba y ya no volvía a enderezarse. Y aquel extraño movimiento se acercaba poco a poco hasta nosotros. Aunque no recuerdo haber pasado miedo alguno, nunca me había afectado antes nada de una manera tan extraña como aquel fenómeno absurdo e inenarrable. Recuerdo, y lo menciono porque entonces me vino a la memoria, que cierta vez, mientras miraba distraídamente por una ventana, confundí un arbolito cercano con otro de un bosquecillo de árboles mucho más grande y bastante más lejanos. El primero parecía del mismo tamaño que el resto, pero estando definido más clara y acentuadamente en todos sus detalles.
no presentaba armonía alguna con el resto. Lo que fue un simple error de perspectiva, me intranquilizó e incluso llegó a aterrorizarme. Tenemos tanta confianza en el perfecto funcionamiento de las leyes de la naturaleza que una suspensión aparente la vemos como una amenaza a nuestra seguridad, como un aviso de cualquier desgracia inconcebible. De la misma manera, al parecer, aquella agitación sin causa de la maleza y su aproximación lenta y constante me resultaron muy inquietantes. Mi compañero estaba realmente asustado. Apenas pude dar crédito a lo que se veía cuando se llevó la escopeta al hombro y vació los 2 cañones contra aquel cereal en movimiento. Y antes de que la humareda de la descarga desapareciese, pude oír un feroz grito, como el alarido de una bestia salvaje, y vi cómo Morgan arrojaba su escopeta y sin parar de correr huía de aquel lugar. Un ser blando y pesado que me invistió con una enorme fuerza. Cuando logré ponerme de nuevo en pie y pude recuperar mi escopeta que me habían arrebatado de las manos, oí a Morgan gritar como si estuviera agonizando. A sus gritos se unían feroces aullidos, parecidos a los que hacen 2 perros cuando pelean entre sí. Me incorporé con mucha dificultad, totalmente aterrorizado, y dirigí la vista hacia el lugar por el que mi amigo había desaparecido. Que Dios me libre de todo acontecimiento como aquel. Morgan se encontraba apenas 30 yardas con una rodilla en tierra, la cabeza desencajada hacia atrás terriblemente, con su largo cabello revuelto, y presa de tales convulsiones que sacudían todo su cuerpo. Su brazo derecho estaba levantado, y según pude contemplar había perdido la mano, o al menos yo no la podía ver. El otro brazo había desaparecido. A veces, tal como ahora, puedo recordar aquella insólita escena. Apenas podía distinguir más que una parte de su cuerpo, como si éste hubiera sido borrado en parte. Ya sé que es algo extraño, pero no soy capaz de expresarlo de otra manera, y al cambiar de posición se volviera a apreciar en su totalidad otra vez. Todo debió ocurrir en escasos segundos, en los que Morgan adoptó todas las posturas posibles de luchador incansable que es, derrotado por un peso y una fuerza superior. Solo lo podía ver a él y no siempre con claridad. Gritaba y prefería maldiciones acompañadas de furiosos rugidos como nunca antes yo había oído salir de la garganta de ningún hombre o de ninguna bestia. Permanecí sin saber qué hacer en pie durante unos instantes, hasta que me decidí a tirar mi escopeta e ir en ayuda de mi amigo. Parecía que estaba sufriendo un ataque o una especie de síncope. Antes de llegar a su lado, vi cómo caía y quedaba inerte. Los ruidos ya habían cesado, pero pude volver a ver el extraño movimiento de la vena que se extendía desde la zona pisoteada alrededor del cuerpo de Morgan hasta los límites del bosque, con su sentimiento de terror como nunca jamás había experimentado. Solo cuando alcanzó los primeros árboles pude apartar mi vista de aquel fenómeno tan extraordinario y miré a mi compañero. Estaba muerto. Capítulo 3. Un hombre puede estar hecho jirones aunque se encuentre desnudo. El juez se levantó y se aproximó al cadáver. Tiró de uno de los extremos de la sábana dejando el cuerpo al descubierto. Estaba desnudo y a la luz de la vela tenía un color amarillento. Exhibía grandes hematomas de un azul intenso, causados, no cabe duda, por las contusiones, y parecía que había sido golpeado en el pecho y en los costados con un palo. Presentaba unas heridas horribles y la piel desgarrada y hecha jirones. El juez fue hacia un extremo de la mesa y desató el nudo que ataba un pañuelo de seda por debajo de la barbilla hasta la parte superior de la cabeza. Al retirarlo pudimos ver cómo tenía en la garganta.
Los miembros del jurado, que se habían levantado para poder ver mejor, lamentaron su curiosidad y apartaron la cabeza. El joven Harker se dirigió hacia la ventana abierta y se inclinó sobre el alféizar, a punto de vomitar. Después de tapar otra vez la garganta del cadáver, el juez se dirigió hasta un rincón de la habitación, en el que habían depositado un montón de prendas. Cogió una por una y las examinó sosteniéndolas en alto. Todas estaban destrozadas y rígidas a causa de la sangre seca. El resto de los presentes prefirió no hacer un examen más completo. La verdad es que ya habían visto este tipo de cosas con anterioridad. Lo único que les resultaba novedoso era el relato de Harker. «Señores», dijo el juez, «estas son las pruebas que disponemos. Ya conocen su trabajo. Si no tienen nada que preguntar, ya pueden salir a deliberar». El presidente del jurado, de unos 60 años, alto, barbudo y burdamente ataviado, se levantó entonces y dijo: «Desearía hacerle una pregunta, señor. ¿De qué manicomio se ha escapado este último testigo?» «Señor Harker», le preguntó el juez con un tono grave y pausado, «¿de qué manicomio se ha escapado usted?» Harker se sonrojó de nuevo, pero no quiso contestar, y los 7 personajes se levantaron y abandonaron uno tras otro la cabaña con solemnidad. «Si han terminado ya de insultarme, señor», dijo Harker al quedarse a solas con el juez, «supongo que podré marcharme, ¿no le parece?» «En efecto, así es». Harker avanzó hasta la puerta y se detuvo con la mano puesta sobre el pasador. Su deber profesional era mucho más poderoso que su amor propio. Entonces se volvió y dijo: «Ese libro que tiene usted ahí es el diario de Morgan, ¿no es cierto? Debe ser muy interesante porque mientras prestaba mi testimonio no dejaba usted de hojearlo. ¿Me permite verlo? Al público le gustaría». «Este libro no tiene nada que añadir a nuestro trabajo», le contestó el juez mientras lo guardaba. «Todas sus anotaciones son anteriores a la muerte de su autor». Cuando salió Harker, el jurado volvió a entrar y permaneció de pie junto a la mesa en la que el cadáver, cubierto de nuevo, se perfilaba con la claridad bajo la sábana. El presidente se sentó al lado de la vela, sacó el lápiz, sacó papel de un bolsillo y redactó diligentemente el veredicto siguiente, que después fue firmado por los demás con más o menos esfuerzo. «Nosotros, el jurado, consideramos que el difunto encontró la muerte tras ser atacado por un puma, aunque alguno cree que fue una víctima de un colapso». Capítulo 4. Una explicación desde la tumba. En el diario del difunto House Morgan existen algunos apuntes interesantes que pueden tener cierto valor científico. En la investigación llevada a cabo junto a su cuerpo, el libro nunca fue citado como posible prueba, ya que el juez consideró que podría incitar a error a los miembros del jurado. No puede apreciarse claramente la fecha de la primera de las anotaciones mencionadas, porque está rota la parte superior en la página correspondiente. En el resto se menciona lo siguiente: «Corría describiendo una especie de semicírculo, con la cabeza dirigida hacia el centro, y de repente se detenía, y ladraba con furia. Al fin echó a correr hacia el bosque a toda velocidad. Al principio pensé que se había vuelto loco, pero al volver a casa no pude hallar otro cambio en su actitud que no fuese lógico del miedo al castigo. ¿Es capaz un perro de ver con la nariz? ¿Acaso los olores alteran algún núcleo cerebral mediante las imágenes de las cosas que los producen? 2 de septiembre. Anoche, mirando las estrellas en lo alto del recinto que hay en la zona este de la casa, pude ver cómo desaparecían sucesivamente de izquierda a derecha. Se apagaban una a una por un momento y en ocasiones algunas a la misma vez,
pero todas las que se encontraban a 1 grado o 2 por encima del recinto se eclipsaban totalmente. Era como si algún objeto se interpusiera entre ellas y yo, pero no fui capaz de reconocerlo, porque las estrellas no emitían la luz necesaria para poder delimitar su contorno. ¡Ay! Este asunto no me gusta en absoluto. Faltan 3 hojas que contenían las anotaciones correspondientes a varias semanas. 27 de septiembre. Ha estado de nuevo por aquí. Cada día encuentro nuevas pruebas de su presencia. Ha estado toda la noche vigilando otra vez en el mismo sitio, con la escopeta cargada. Por la mañana estaban allí sus huellas, todavía frescas, como de costumbre. Podría jurar que no me quedé dormido ni un solo momento, pues en realidad apenas duermo. Esto es algo terrible y insoportable. Si todas estas prodigiosas experiencias son reales, voy a volverme loco, y si solo son una pura imaginación, es una prueba de que ya lo estoy. 3 de octubre. No me iré, no logrará echarme de aquí. Esta es mi casa y mi tierra. Dios aborrece a los cobardes. 5 de octubre. Ya no puedo soportarlo más. He invitado a Harker a pasar conmigo unas semanas. Él tiene la cabeza bien amueblada. Por su comportamiento podré darme cuenta si me considera un loco. 7 de octubre. Ya encontré la solución del misterio. La descubrí anoche de repente, como por una revelación. Qué cosa más simple, qué cosa más terriblemente simple. Hay algunos sonidos que no somos capaces de oír. A ambos extremos de la escala sonora hay ciertas notas que no pueden hacer vibrar el oído humano. Un instrumento imperfecto. O son muy agudas o son muy graves. He podido observar cómo una bandada de mirlos llenan la copa de un árbol, las de varios árboles, y cantan todos al unísono. De pronto y a un mismo tiempo todos se lanzan al aire y se ponen a volar. ¿Cómo son capaces de hacerlo si no se ven los unos a los otros? Resulta imposible que puedan ver el movimiento de un jefe que les guíe. Deben tener cierta señal de aviso o cierta orden, con un tono superior al estruendo de sus cantos, que resulta inaudible para mí. También he visto el mismo e idéntico vuelo simultáneo, cuando todos se encontraban en silencio, no solo entre los mirlos, sino también entre aves como las perdices, cuando se encuentran muy distanciadas entre los matorrales e incluso en pendientes opuestas de una misma colina. Los marineros saben que un grupo de ballenas que se calienta bajo el sol o simplemente juguetea en la superficie del océano, estando separadas por unas millas de distancia, se sumergen a un mismo tiempo y desaparecen a la vez. Su señal se emite en un tono demasiado grave para ser percibida por el oído del marinero situado en el palo mayor o para el de sus compañeros en cubierta. Se siente en aquella vibración en el barco, al igual que las piedras de una catedral, se perturban con el sonido del bajo de un órgano. Y lo mismo que pasa con los sonidos, ocurre con los colores. En cada uno de los extremos del espectro luminoso, un químico detecta la presencia de los llamados rayos actínicos. Estos representan los colores, unos colores integrales en composición de la luz, que nosotros no somos capaces de reconocer. El ojo humano es también un instrumento imperfecto, y su alcance solo llega a unas escasas octavas de la verdadera escala cromática. Yo no estoy loco. Lo que sucede simplemente es que existen colores que nosotros somos incapaces de ver. Y que Dios me ampare, el monstruo maldito es uno de esos colores.